Maduro afirma que los buques de Estados Unidos son la amenaza más grande en 100 años. Y sí, estamos de acuerdo. Una amenaza para la continuidad de la mafia que secuestró al país. Muy temeroso veo al narcodictador para hacer un pote de humo, porque al parecer el humo es tóxico para ellos, ¿verdad? Ahora, les traigo un informe que reveló la astronómica cifra que dejó el narcotráfico en Venezuela durante 2024, las principales rutas y la complicidad militar. Y es por eso que andan pidiendo cacao ahora, ¿no? Dando pataditas de ahogados. Porque derivado de ello, les contamos hoy sobre 5 razones que explican por qué no se puede perder de vista el despliegue militar en el Mar Caribe, por qué cambió el juego, digamos. Y entérate de cómo extorsionan en Sucre, el estado entregado por el chavismo al narcotráfico y a los paramilitares. Ah, y quería responderle al alacrán de Enrique Capriles, que nos llamó frustrados por poner en evidencia su cambio de narrativa. Pero hoy no me apetece perder tiempo ni darle pantalla a ese cadáver político. Así que sustituí ese comentario por algo bien particular que pidió la congresista María Elvira Salazar el día de ayer y que además debe tener a uno que otro enchufado mordiéndose los codos. Porque de esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Con el título Narcotráfico en Venezuela 2024, un negocio que lucra al poder y se expande, la organización investigadora Transparencia Venezuela emitió el extenso informe en mayo que sustenta el crecimiento de la industria del tráfico de drogas en el país y además amplía la complicidad interna. La investigación calculó el precio al mayorista, ojo allí, del clorhidrato de cocaína en las regiones en las que Venezuela sirve como proveedor para Centroamérica y el Caribe, y estima que al menos 24% de la producción mundial de cocaína transita por nuestro país. Otras organizaciones, sin embargo, consideran que es incluso más del 30%, pero ¡epa! La soberanía y los cuentos de camino que te meten los dueños del chiringuito es para que se te olvide que producen 1/3 de la cocaína del mundo entero. Métale cabeza a eso. Un escándalo. Como lo fueron los ingresos de los empresarios blancos del régimen chavista, porque, tomando en cuenta que Colombia produjo en 2023 al menos 2.664 toneladas de cocaína, se estima que pudieron circular por Venezuela aproximadamente 639 toneladas de esa droga. A propósito del aumento en la producción colombiana y de la expansión de los cultivos de coca en 2024, es probable que esta cifra haya aumentado mucho más. Al multiplicar ese monto por el precio promedio al que se vende la droga a los mayoristas en los principales mercados donde llega esta mercancía desde Venezuela, se puede asumir que por narcotráfico hubo un ingreso bruto en Venezuela de 8.236 millones de dólares durante 2024. Esto se lee en el reporte. El número 1 de este cartel, Diosdado Cabello. Uno de los principales cambios relacionados con el narcotráfico en Venezuela fue la designación de nuevas autoridades encargadas de combatir este negocio ilícito, ¿usted me entiende? Especialmente el nombramiento en agosto de 2024 de Diosdado Cabello Rondón como ministro de Relaciones Interiores, además de vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz. Bajo su mando queda la seguridad ciudadana, la coordinación y supervisión de la actuación de los cuerpos policiales, así como las políticas públicas sobre el tráfico, consumo ilícito de drogas y legitimación de capitales. Qué conveniente, ¿verdad? Un mono con un AK-47. Cabello Rondón es señalado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos de ser miembro del Cártel de los Soles, integrado, como usted sabe, por militares de alto rango en Venezuela que pasaron de ser actores pasivos, permitiendo la movilización de la mercancía, comisión adelante, por supuesto, hasta convertirse en operadores activos del narcotráfico, encargados de crear las rutas, gestionar los envíos y cobrar, por supuesto, las ganancias. Todo esto se lee en el reporte. Se trata del mismo expediente judicial en el que fue condenado en abril de 2024 el general Cliver Alcalá Cordones a 22 años de prisión y por el cual aún espera juicio también el general Hugo Carvajal Barrios, ex jefe de inteligencia de Chávez, quien se declaró culpable. Transparencia Venezuela en el exilio revela una lista de actores que participan en la cadena del tráfico ilícito de drogas, desde la producción hasta el lavado de las ganancias, muchas de las cuales actúan dentro de instituciones que son formales, que mantienen el negocio de drogas en pie, PDVSA, por ejemplo.
Van desde organizaciones de variada procedencia y tamaño, algunas no interesadas en la violencia, pero también hay hasta quienes están en los sembradíos. Entre los facilitadores de las drogas en Venezuela identificados están proveedores de insumos químicos para procesar y filtrar la droga, facilitadores de armas de fuego, de transporte marítimo y también personas a cargo de embarcaciones, transporte aéreo y pilotos, así como transporte terrestre y conductores. También empresarios que usan compañías para exportar e importar la droga, así como para lavar el dinero, negociadores y encargados de la logística para la exportación, asesores en tecnología, agentes financieros que admiten el ingreso del dinero ilícito en el sistema bancario y bursátil y también agentes no financieros para lavar el dinero. Las rutas de ingreso de la droga en Venezuela se mantienen y están principalmente en los estados Zulia, Táchira y Apure, porque limitan con la región del Catatumbo en Colombia, considerada el principal enclave de los cultivos de coca de ese país. Desde estos estados salen los narcóticos rumbo a las islas del Caribe, Centroamérica y Europa. Zulia sigue destacando como el principal puente de la droga, con rutas plenamente identificadas. Usualmente emplean los ríos Catatumbo y Tarra para transportar los envíos, así como las pistas clandestinas en ambos lados de la frontera. En este estado hay reportes sobre las actividades con drogas de la banda criminal Tren de Aragua, designado entonces también como grupo terrorista internacional por el gobierno de Estados Unidos, pero también la presencia del ELN de Diosdado, quienes extienden sus actividades a otras zonas del país, especialmente Táchira y Apure. Todo, como les digo, bajo la anuencia del narco de medio pelo, Diosdado Cabello. En el occidente se juega un papel importante en el tránsito de droga por el estado Falcón, cuya cercanía con otros países del Caribe es aprovechada por las organizaciones criminales para sacar su mercancía. ¿Hacia dónde? Aruba y Curazao. En el centro del país transita la droga por los estados Vargas, y me importa un pepino si la dictadura le cambió el nombre, ya lo recuperaremos, y también Carabobo, donde están los principales puertos y aeropuertos venezolanos. Al oeste hay rutas de narcotráfico en Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, a pocos kilómetros de Trinidad y Tobago. El informe, que es un trabajo investigativo de recolección de datos y de juntar piezas clave, refleja muy bien lo que sucede en el narcoestado venezolano. Pero ahora imagínese usted lo que tienen las agencias de inteligencia norteamericanas y de otros países, después de no solo tener infiltrados, espionaje serio y resultado de operaciones, sino que tienen los testimonios de los capullos que han agarrado y que quieren rebajar la pena, por supuesto. Hablamos de tipos como Carvajal, El Pollo o Cliver Alcalá. El mismo Alex Saab, aunque ahora esté de rositas en Caracas, algo debe haber soltado. O los narcosobrinos, que fueron agarrados con las manos en la masa. Pero, hey, ellos te intentan convencer de que los locos somos todos los demás, que nos inventamos cuentos para dañar su imagen prístina. Por eso es que ese humo que los más disminuidos mentales vociferan sin parar, pasó entonces quizá de ser blanco e inofensivo a ser bien tóxico para sus intereses. Porque si no, explíqueme usted este cambio. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. El papá de los pelucones. De enfermo mental, lleno de odio. 3 doritos después. Yo no tengo ninguna animadversión con el presidente Trump. Yo coincido con él, pues. Excelentísimo señor Donald Trump, en nombre del pueblo, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en el mío propio, le transmito un fraternal saludo en la oportunidad de proponer muy respetuosamente la realización de una cumbre por la paz y contra la guerra. Pasar de enfermo mental a excelentísimo señor Trump. ¡Ja! ¡Qué cambio! ¿Por qué será? Que venga el primer chavista a tratar de justificar lo injustificable, que tienen miedo y lo están transpirando. Y es que este payaso cree que meterse con Marco Rubio es una buena alternativa para no meterse entonces directamente con Trump. Y lanza la fantochada que la culpa es del secretario de Estado, creyendo que con eso puede hacer una especie de control de daño, como si Trump fuera un neófito que solo llega a la Casa Blanca a sentarse en su silla a escuchar chismes de pasillos. Escuche usted ahora lo que recién dijo el expresidente de Colombia, Iván Duque, sobre el ataque de hipo, vamos a decirlo así, que tiene Maduro en estos momentos. Este despliegue militar que viene con esa declaratoria de grupos terroristas y que viene también con esa recompensa tan elevada e histórica en este hemisferio, pues está enviando también un mensaje. Cuando Estados Unidos declara
a un grupo como terrorista, Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos está legitimado por ley para poder hacer capturas, persecuciones selectivas y también operaciones de precisión contra la cúpula de esas organizaciones. De ahí el temor que tiene Nicolás Maduro. Y algo que yo también quiero resaltar es que si usted ve, hace 6 meses, aún en el gobierno de los Estados Unidos había dos posturas. La postura un poco más intervencionista frente a esta amenaza y otra un poco más de negociación y aislamiento. Hoy las dos posturas están unificadas en decirle a Nicolás Maduro que la justicia de los Estados Unidos va tras él, que no tiene ninguna legitimidad y que con la declaratoria se puede emplear cualquiera de las herramientas que han sido utilizadas, entre ellas desde una intervención, una captura, hasta poder hacer operaciones como las que en su momento se adelantaron contra muchos de los jefes de Al-Qaeda, contra algunos de los jefes de la Guardia de Irán, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una novedad y creo que esa es la razón por la cual Nicolás Maduro está en este momento muerto del pánico. Y es que seguramente el expresidente Duque tiene muy claro cuáles serían las razones por las que no se puede tomar a la ligera el despliegue militar de los Estados Unidos. ¿Por qué cambió el juego? Cambió porque la reciente historia de política de Estados Unidos hacia Venezuela, que había estado plagada de advertencias, sanciones, amenazas veladas contra el régimen de Nicolás Maduro, que, y pese a lo serias, nunca se tradujeron en acciones directas o una posible intervención militar, cambiaron. Sin embargo, la nueva ofensiva naval que el Pentágono ha desplegado en aguas del Caribe, con 7 buques de guerra y 2 submarinos nucleares, sumado a la retórica que se escucha desde la Casa Blanca, sugieren que Washington podría estar listo para dar un paso más. Aunque nadie sabe, a ciencia cierta, cuál es el objetivo final de la administración de Trump, hay 5 razones que quizá apuntan en una dirección y que tienen en jaque a la cúpula chavista, un jaque que cada día lo exteriorizan más. La primera es ese músculo militar que es de otra envergadura, porque el tamaño de la fuerza desplegada por los Estados Unidos en esta ocasión supera con creces operaciones previas. En 2021 ya se habían enviado destructores al Caribe, pero lo que se observa ahora es muy distinto y ya los vieron con sus propios ojos. Se trata de un contingente naval de mayor alcance estratégico, acompañado de submarinos nucleares y medios de inteligencia muy avanzados. Este tipo de despliegue no solo busca combatir el narcotráfico en el mar, usted lo sabe, así lo justifiquen de manera oficial, sino que también tiene el potencial de proyectar poder militar contra objetivos en tierra. La magnitud de la operación en sí misma ya es un mensaje político, y su sola existencia eleva el nivel de presión que existe en este momento sobre Caracas. Porque la segunda razón es ese poderío casi ilimitado que tiene esta versión 2.0 de Donald Trump, ya que en su primera administración, Trump se encontró con contrapesos internos. Miembros del Partido Republicano, el aparato burocrático de Washington y hasta el Pentágono moderaron varios de sus pulsos. Pero hoy, tras 8 meses de su regreso a la Casa Blanca, la situación es diametralmente opuesta o diferente. Trump ha consolidado un control sin precedentes en su partido y se ha mostrado dispuesto a romper moldes en casi todos los frentes. Póngase a ver, desde su acercamiento a Rusia o el distanciamiento con la OTAN, hasta la apertura de guerras comerciales contra países aliados y rivales por igual. En este contexto, un ataque contra Venezuela o un intento serio de derrocar a Maduro ya no suena tan descabellado. El propio Trump, en reuniones pasadas con líderes latinoamericanos en Naciones Unidas, llegó a sugerir la idea de una fuerza multinacional para remover al chavismo del poder. En esos momentos, la propuesta fue rechazada de plano, pero hoy, amigo, hoy en cambio la correlación de fuerzas políticas en Washington parecen darle mayor margen de acción. La tercera es que Maduro está más aislado que nunca en el escenario internacional. Y no lo digo por cliché, póngase a pensar esto que le voy a decir, porque la posición internacional del régimen venezolano está ahorita en su punto más débil. En la primera administración Trump, la estrategia de máxima presión consistió en sanciones económicas, pero también en el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. En aquel momento, aunque cuestionadas, las elecciones venezolanas aún ofrecían una especie de margen de legitimidad de cara a la galería, porque
no habían pruebas tan contundentes como para que los que se quieren hacer de la vista gorda tuvieran que claudicar y aceptar que eran amañadas. Pero hoy la situación es distinta. Tras unos comicios señalados abiertamente como fraudulentos de manera descarada, Maduro encabeza un gobierno considerado ilegítimo por buena parte de la comunidad internacional, incluida la OEA y sectores de las Naciones Unidas, pero más importante, los Estados Unidos. Si bien una acción militar unilateral seguirá siendo controvertida y contraria al derecho internacional, entre comillas, la falta de aliados dispuestos a defender abiertamente a Caracas ha cambiado este cálculo. Esto además de ese pequeño detalle en el que insistimos tantas veces. La ruta a tomar era el cambio de etiqueta. No es o no era tumbar a un presidente ilegal e ilegítimo, sino capturar a un narcoterrorista ejerciendo de mandatario, porque ya les voy a hablar de ese punto. Rusia, que en el pasado se erigió como su protector, atraviesa en este momento un proceso de acercamiento estratégico con Washington que incluye seguramente un tácito respeto a las esferas de influencia, o sea, saca tus manos de mi continente. China está inmersa en una guerra comercial con Trump. Difícilmente quisieran gastar capital político en Venezuela. Irán, bueno, ha estado debilitada por años de enfrentamiento con Israel y recientemente bombardeada sus instalaciones nucleares. No creo que estén en condiciones de respaldar al chavismo con la fuerza de antes. Y sí, estos tipos cada vez están más solos. Pero volviendo al punto, Maduro pasó de dictador a narcoterrorista y esa es la cuarta razón. Otro elemento nuevo de la narrativa de la administración Trump que se ha construido alrededor de Maduro. En Washington ya no se le describe como un dictador autoritario, sino como el líder de un cártel de la droga que opera como un grupo terrorista. Menuda diferencia. Esta caracterización no concede automáticamente una autorización legal para el uso de la fuerza militar, pero amplía considerablemente el margen de maniobra de la Casa Blanca. La invasión del Tren de Aragua, que según la administración de Trump fue orquestada por el propio Maduro, le sirvió como pretexto a Trump para invocar la ley contra enemigos extranjeros y justificar así expulsiones masivas de venezolanos. Y aunque esa medida está siendo cuestionada en los tribunales, ilustra la forma en que el gobierno actual percibe a Venezuela, no como un problema regional, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y es que la quinta razón sería una jugada que encaja con la agenda interna precisamente de este país, de Estados Unidos. Porque finalmente la política exterior de Trump no puede separarse de su lógica interna. El presidente busca victorias rápidas y simbólicas que lo consoliden como el líder fuerte y pragmático. La caída del régimen de Maduro encajaría perfectamente en esa narrativa. Piénselo. Sería presentada como una victoria para la democracia, un golpe al narcoterrorismo y al mismo tiempo una solución al problema migratorio que tanto preocupa a su base electoral, el que vendió durante toda su campaña. Porque un eventual colapso del chavismo abriría la puerta para que cientos de miles de venezolanos regresen al país, lo cual podría ser vendido como un triunfo político y humanitario al mismo tiempo. La tentación de lograr un objetivo de alto impacto con réditos inmediatos en la política doméstica es evidente. Es un ganar-ganar, no solo para Estados Unidos, sino para todos los países que también han tenido dificultades para manejar las oleadas migratorias. Pero pese a todas estas razones, no es claro si Trump ya decidió embarcarse en esta aventura, aunque hay periodistas que dicen que sí. El despliegue naval, por supuesto, también podría ser una maniobra simplemente de presión o una demostración de fuerza destinada a provocar esas fracturas internas al régimen o también a obtener concesiones en el frente migratorio, entre otros. Pero yo no veo el frente migratorio como la razón para este movimiento, aunque muchos analistas dicen que sí. Y como toda estrategia, también está acompañada de mucho riesgo, porque más que el anuncio de una intervención militar inminente, la demostración de fuerza de Washington podría tener como objetivo eso, precisamente debilitar a Maduro y acelerar su salida. Sin embargo, también ha provocado una intensificación de la represión estatal dentro de Venezuela, al tiempo que ha restablecido cierto grado de apoyo a Maduro, tanto en el país como entre otros gobiernos latinoamericanos, gobiernos de malandros, por supuesto. Esto en palabras de Phil Gonson, experto en Latinoamérica del International Crisis Group. Sin embargo, la combinación de un músculo militar que no tiene precedentes, un Trump en su punto más fuerte, un Maduro cada vez más aislado, apesta, la nueva narrativa que lo asocia al terrorismo y la utilidad interna de un eventual golpe en contra del chavismo
hacen que esta amenaza se sienta, esta vez, muy distinta, más seria, más cercana y para muchos, más peligrosa. Y la congresista estadounidense María Elvira Salazar solicitó a la plataforma de pagos Zelle que investigue y suspenda cualquier vínculo con individuos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro, en especial con familiares de altos funcionarios acusados de narcoterrorismo. ¿Como quién? Bueno, ya les digo, usted se lo imagina, lo vio en el programa de ayer. Hago un llamado a Zelle a investigar y cortar de inmediato cualquier vínculo con narcoterroristas o sus familiares. Ninguna plataforma americana debe convertirse en cómplice de criminales que han destruido a Venezuela y que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos, expresó Salazar en su cuenta de X. La petición surge tras revelarse que Yaracet Padrino Betancur, Yasuri Yamilet, hija del narcoministro de Defensa chavista y prófugo de la justicia, Vladimir Padrino López, acusado, usted sabe, de conspirar con el Cártel de los Soles, está utilizando Zelle, o estaría utilizando Zelle, para recibir regalos monetarios en su boda con Daniel Puglia Costas. La pareja en principio celebrará 2 ceremonias de lujo, una civil el 6 de septiembre en Caracas y otra religiosa el 4 de octubre en el Parque Nacional Canaima, según documentos filtrados por ese exfuncionario estadounidense Marshall S. Billingsley, y de lo cual hablamos ampliamente el día de ayer. Si no vio el video, se lo dejo promocionado al finalizar no se lo pierda. Salazar calificó el uso de Zelle como un acto de descaro por parte del narcorrégimen, señalando que mientras millones de venezolanos enfrentan hambre y desempleo, la élite chavista derrocha lujos obscenos. Y es que si lo piensa bien, esto sería como abrir la caja de Pandora para entonces perseguir y congelar el dinero mal habido de más de un enchufado agazapado que anda por estos lares, viviendo la Dolce Vita después que saquearon a nuestro país. Chapó, María Elvira, una vez más. Ese es mi representante estatal. Y cuando se habla del estado Sucre, no solo se habla de playas y destinos paradisíacos, se habla de un estado que ha sido entregado por el régimen a grupos armados que otorgan el permiso a los turistas, así como lo escucha, para disfrutar de las playas, porque allí hay pistas clandestinas para el jugoso negocio de la droga que tienen una ruta privilegiada hacia el Caribe. Supongo que para Diosdado, las costas de Sucre entonces quedarán en el Pacífico, ¿verdad? En las últimas horas ha circulado un video en el que sujetos con armas largas amenazan a varias personas en Tunapuy, municipio libertador del estado Sucre. Los propios habitantes sostienen que la situación con las bandas delincuenciales es asfixiante. El Observatorio Venezolano de Violencia publicó un informe sobre la tasa de homicidios en 2024 que ubica la cifra en 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, ubicando la entidad en la tercera posición de las 5 primeras registradas en todo el país. Una auténtica locura. Escuche bien, las tasas de muertes violentas más elevadas, homicidios, muertes por intervención policial y muertes por averiguación, en el estado Sucre para el periodo de enero-octubre de 2023 se concentró en 5 de los 15 municipios de la entidad. El más violento fue Arismendi, Río Caribe, con una tasa de 46.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Seguido de Montes, Cumanacoa, con una tasa de 40,9% por cada 100.000 habitantes. Y todo esto bajo la mirada complaciente de quienes hoy gritan ¡soberanía! Como único argumento para no perder los privilegios de haber secuestrado a nuestro país entero. Pues bien, se les acabó el pan de piquito. El chavismo y sus acólitos son al día de hoy unos muertos vivientes, políticamente hablando, ¿no? Al igual que Capriles. Como les mencioné ayer, Apolítico cumple hoy su primer año al aire. Han sido 348 programas en 365 días y un total de 441 videos, prácticamente uno diario durante todo este tiempo. Nosotros desde acá queremos agradecerle de corazón todo el apoyo recibido, los cientos de miles de mensajes de cariño, de ánimo y la validación del trabajo que aquí hacemos. Extenderles una palabra de afecto a todos los que se han hecho miembros del canal con un pequeño aporte mensual, entendiendo que ayudan al funcionamiento de este proyecto. Pero de igual manera a quienes mediante los Super Thanks también han dejado su contribución, en algunos casos incluso de manera frecuente, porque nos ayudan a costear tanto las aplicaciones de suscripción que usamos para editar, traducir, generar contenido, así como al equipo. Hablamos de diseño gráfico, edición, redacción, etc. Pero obviamente el agradecimiento es para todos en general, todos los que han puesto su confianza en esto, con un like, suscribiéndose, que es gratis,
comentando, participando en las encuestas, reenviando nuestro contenido a amigos y familiares o simplemente invirtiendo su tiempo en vernos, lo cual es altamente apreciado. Nuestro compromiso es seguir llevando la información de esta manera en que entendemos es de su agrado, pero también de doblar la apuesta para este segundo año que comienza hoy, con más y mejor contenido. Y eso incluye nuestro segundo canal, que por cierto apenas va arrancando, emblemático, en donde presentaremos otras historias y documentales de temas ya no tan políticos. Porque muchos de ustedes, gracias también, se suscribieron a ese canal en solidaridad con nosotros cuando lo anunciamos. Le voy a dejar el link en los comentarios. Les envío de vuelta también y multiplicadas todas las bendiciones que hemos recibido, las buenas vibras y sus buenos deseos. Nosotros soñamos, al igual que usted, con ver a nuestro país absolutamente libre de estas alimañas que lo secuestraron. Y por eso peleamos desde nuestra trinchera cultural. Y es que tengo fe que muy pronto comenzará la etapa de reconstrucción y que ahí tendremos que poner el doble de esfuerzo para sacar a flote una tierra que hoy se desangra, pero que no está muerta. Los saludos especiales del día de hoy son para Cameron S. Díaz Castillo, Vanessa Loreto, Víctor Mijares, Zuleima Pérez, quienes se han convertido en nuevos miembros del canal, pero también para Robert da Silva, Joe Red River, Antonio Serpa, Ozzy the Milkman y Tell Me Trouble Mate. Y Nelson Carvalho, por sus aportes que han hecho mediante los Super Thanks. Gracias totales. Un saludito especial para Elsia Páez. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Yo soy Augusto Navarro. El programa se llama Apolítico, como ya usted sabe. Y como siempre les digo, libertad o nada, porque seremos libres.